Un accidente cerebrovascular sucede cuando se detiene el flujo sanguíneo en parte del cerebro y al no recibir oxígeno y nutrientes, las células cerebrales comienzan a morirse en poco tiempo, con lo cual es de vital importancia que el cuidador pueda identificar ciertos signos para actuar con rapidez y así evitar el mayor daño posible. Existen dos tipos de accidente cerebrovascular, el isquémico y el hemorrágico. El isquémico es el más frecuente, ocurre en el 80% de los casos y es causado por un coágulo de sangre que bloquea un vaso sanguíneo del cerebro. Entonces ocurre lo que dijimos anteriormente, que hay un déficit de oxígeno y de nutrientes a las células del cerebro que son las neuronas. Mientras que el accidente cerebrovascular hemorrágico es causado por la ruptura de un vaso sanguíneo. Estos son algunos de los signos o síntomas que pueden presentarse y a los que el cuidador debe estar muy atento, porque una información rápida de alguna de estos síntomas pueden ser muy útiles para que la atención del paciente sea lo más rápida posible. Por ejemplo, en caso de observar un problema en el modo de hablar o una pérdida del habla o un repentino cambio o pérdida de la visión, especialmente de un ojo, o que haya un debilitamiento o un entumecimiento de la cara, del brazo, de la pierna, de un solo lado del cuerpo, pueden ser signos o síntomas que den cuenta de que esta persona esté padeciendo un accidente cerebrovascular, con lo cual es de vital importancia informar, estar atento a estas señales para informar rápidamente al equipo de asistencia. En caso de que haya una pérdida del sentido de la ubicación, de la coordinación, una caída inexplicable, un dolor de cabeza severo y sin motivo aparente, es muy importante que se informe rápidamente al equipo de asistencia, así como como los signos anteriormente descritos, estos también son importantes a tener en consideración. Las características más comunes que suelen tener las personas que han padecido un accidente cerebrovascular es dificultad en el habla, dificultad para tragar, dificultad para trasladarse debido a que hay una alteración en las nociones espaciotemporales. Entonces eso le ocasiona tropezarse con los objetos que hay en una casa o en la calle. Pueden tener dificultades para trasladarse y también para identificar el lado derecho y el lado izquierdo. Otra de las dificultades que pueden presentar estos pacientes es la pérdida del equilibrio o la sensación de que están de pie, derechos, en posición vertical, cuando en realidad tienen el torso inclinado hacia uno de los lados. También la pérdida de la orientación en el caso de la escritura, la orientación de la escritura en la hoja, en el papel, y también la imposibilidad o la dificultad para poder mantener una charla fluida con otra persona. Pueden tener también una pérdida en la identificación de su propio cuerpo y eso lo lleva a generar confusión en la diferenciación de su propio cuerpo con el de otra persona. También tienen una pérdida de las referencias de los espacios y los objetos que están del lado afectado. Por todas las características antes mencionadas, de los déficits o las alteraciones que pueden provocar en un paciente que haya sufrido un accidente cerebrovascular, tanto sea en su conducta motriz como en la posibilidad de mantener un diálogo o de ubicarse en el espacio, en una hoja, de mantener una charla de manera fluida, de retener información, es que es muy importante las pautas de ayuda que pueden hacer los cuidadores, como son establecer rutinas fijas, dar mensajes cortos de forma pausada, utilizar ayudas memorias, cuadernos,
cartelitos, pizarrones. Cuando se le da información nueva, intentar asociar esa información a cuestiones que sean familiares para el paciente. Todo eso va a fortalecer y va a acelerar el proceso de rehabilitación de este paciente. La marcha es una acción continua y repetitiva de pasos que requiere de estabilidad y de movilidad, tanto del tren superior como del tren inferior. Cuando algún elemento que participa de esa acción se ve modificado, esa marcha se ve alterada, como en el caso de las marchas que vamos a ver a continuación. En el caso de las marchas patológicas, estas pueden tener diversos orígenes y presentar diferentes limitaciones, como en la marcha parkinsoniana, que se caracteriza por que el paciente tiene el tronco hacia adelante, inclinado hacia adelante, los pasos son rápidos y cortos. La marcha hemipléjica, el paciente camina con una pierna y con el tronco flexionado hacia uno de los lados. La marcha antiálgica es la marcha que se realiza para evitar el dolor, ¿no? Provocado por distintas razones. Puede ser por una compresión en el nervio ciático o por algún dolor originado en los miembros inferiores. La marcha atáxica aparece por una lesión neurológica. Según la zona del cerebro que esté afectado, va a ser los efectos o las alteraciones que se produzcan en la marcha. Pueden ocasionar falta de coordinación e inestabilidad. En la marcha balanceante es cuando hay paresia de los músculos de la cintura pélvica, es decir, hay un debilitamiento de la contractibilidad de la musculatura y rigidez de la zona baja de la espalda. Existen dispositivos que colaboran para mantener el equilibrio, la estabilidad y la propulsión. Estos pueden ser andadores o bastones multipodales, en el caso de las ayudas autoestables, o los bastones simples. En el caso de los bastones o de las muletas, estos necesitan que la muñeca esté estable para tener un buen apoyo y equilibrio. Les sugiero que revisen los videos que acompañan a la bibliografía, donde se señala el modo en que se podría y que se debe acompañar a las personas según las alteraciones que esté presente, y también una serie de ejercicios que el cuidador puede indicarle para ayudar a aumentar la estabilidad, la fuerza y la frecuencia de paso. Los objetivos en el uso de estos dispositivos, como son los bastones o las muletas, es justamente colaborar en el equilibrio, aumentando la base de sustentación y dando una mayor sensación de seguridad, como así también la descarga del peso sobre el tren superior, y colaborar en una de las fases de la marcha, como es la propulsión. Bueno, estos son algunos de los signos y síntomas a los que debemos estar atentos, porque pueden ser la manifestación de una fractura de cadera. Por ejemplo, que haya una dificultad para levantarse de la silla o para dar un paso, es decir, para pasar el peso sobre la pierna lesionada. Puede haber hematomas o hinchazón en la zona de la cadera y alrededor de ella, y la pierna del lado de la cadera lesionada puede estar más corta. Un accidente muy frecuente es la fractura de cadera. Para evitar o prevenir la fractura de cadera, una de las cosas que se sugiere o se recomienda es organizar un ambiente seguro en cuanto a los dispositivos del hogar. Es decir, que las superficies del piso no sean resbaladizas, que si hay escalones estén señalizados, o que haya barandas en una zona donde hay escalones o en el baño, si hay alfombras que estén bien colocadas. Además de sugerirle o recomendarle al paciente de que realice ejercicios con regularidad para mantener más fuertes los músculos y los huesos y tener en consecuencia mayor equilibrio y mayor estabilidad. Eso va a hacer que
que corran mucho menos riesgos de caídas y, como consecuencia de la caída, de fracturas de cadera. Hay cuidados posturales que se deben tener en cuenta en el caso de que la persona se haya realizado una cirugía, se le hayan colocado una prótesis. Estos cuidados son a los efectos de proteger la prótesis y evitar la luxación de la cadera. Estos cuidados son, por ejemplo, no cruzar las piernas, no flexionar la cadera de la pierna operada a más de 90 grados con respecto al torso y no juntar ambas rodillas. Se sugiere en estos casos colocar una almohada entre las rodillas para evitar estos movimientos. En aquellos pacientes que se encuentran postrados, se recomienda cambiarlos de posición cada 2 o 3 horas durante el día y cada 3 o 4 horas durante la noche, y utilizar almohadas, rodillos, sacos de arena para ubicarlos debajo de la cabeza, debajo de los hombros, debajo de las rodillas, para que la posición sea lo más cómoda posible, y también evitar escaras. Por eso se sugiere los cambios de posiciones permanentes. Algunas técnicas que se pueden utilizar para colocar a un paciente postrado en diferentes posiciones. Puede ser de cúbito supino, es decir, boca para arriba. En este caso, la cabeza debe estar alineada con la almohada casi plana bajo el cuello, el tronco correcto, la cintura o la zona lumbar deben estar bien apoyadas, la cadera y la rodilla en extensión, el tobillo a 90 grados. En el caso de que la zona lumbar no quede apoyada, en vez de tener las piernas en extensión, se puede realizar una semiflexión o colocar un pequeño realce o una almohadita debajo de las rodillas. La otra posición es de cúbito lateral, también la cabeza debe quedar alineada con una almohada bajo el cuello, el tronco recto, la cintura bien equilibrada. Y la posición prona o boca para abajo no es muy sugerida o muy recomendable porque genera mucha tensión en la zona lumbar. De todas maneras, en caso de necesitar colocarlo boca para abajo, se puede colocar un realce en la zona de la cadera. En estos enlaces que figuran debajo, se pueden ver 3 videos en los que se efectúan las 3 maniobras. La rehabilitación integral es justamente la acción conjunta de el cuidador, la familia y el equipo de asistencia, el médico, el kinesiólogo, el profesor de educación física, el terapista ocupacional, el fonoaudiólogo. Todos ellos deben trabajar en conjunto, cada uno en el área que le compete, a los efectos de mejorar la calidad de vida de la persona. El cuidador justamente es la persona que permanece la mayor cantidad de tiempo junto al paciente. Por lo tanto, es quien debe estar atento a las señales o a los cambios de conducta para poder informar al resto de los actores de esa rehabilitación integral. En la plataforma podrán encontrar material para trabajar con los pacientes y estimular las pérdidas sufridas como consecuencia del envejecimiento, de una caída, de una fractura de cadera, de un accidente cerebrovascular. El cuidador perfectamente puede aplicar esos ejercicios, como así también utilizar esos videos con sugerencias de cómo ayudar en la marcha en aquellas personas que padezcan alguna inestabilidad y que no utilicen ningún dispositivo como ayuda para realizar la marcha.